personas que la padecen pueden sentir mucho dolor, y esto puede resultar incluso muy complicado para que ellas puedan llevar sus actividades diarias. Aquí el dolor es muy importante porque es nuestro sistema de defensa, nos indica que algo no está funcionando bien en nuestro organismo, y la endometriosis justamente puede provocar mucho dolor. Una vez más el doctor José Salazar, ¿no?, médico cirujano, nos acompaña aquí en el programa. La doctora Sonia Salinas, ginecóloga y además especialista en medicina integrativa. También está con nosotros la psicóloga clínica Fanny Ludeña, terapeuta de pareja y familia también. Y le damos nuevamente la bienvenida, ¿no?, al ginecólogo Igor Pérez. Bien, como ya es habitual, señores, vamos a darles un poco de información, ¿no?, sobre la endometriosis, para que ustedes se vayan haciendo una idea, ¿no?, de lo que es realmente esta dolencia, esta enfermedad. Bien, vamos con ello. La endometriosis ocurre cuando las células del revestimiento del útero crecen en otras partes de nuestro cuerpo, y más adelante van a saber que pueden crecer en zonas que ustedes ni se lo imaginan. Puede provocar infertilidad, trastornos digestivos y muchísimo dolor pélvico, intestinal y también menstrual. Y lamentablemente no existe una cura para la endometriosis, pero sí tratamientos para aliviar, para tratar de paliar sus síntomas. Bien, doctores, hablamos de la endometriosis, ¿no? Muchas veces cuando las mujeres se quejan de fuertes dolores en la zona pélvica, que nos pueden decir que somos exageradas, ¿no?, que realmente no duele tanto, pero cuando hablamos de endometriosis no es un simple dolor en la zona pélvica, estamos hablando de algo más grande. Claro, no solamente estamos hablando de dolor, sino de otros síntomas agregados. El dolor es en mayor intensidad. Vamos a presentar también que hay alteraciones en la menstruación, que es muy importante. Vamos a ver que los ciclos a veces son más cortos, vamos a encontrar que la cantidad de sangrado es mayor, vamos a encontrar que también puede darse que hay dolor durante las relaciones sexuales también. Entonces todo eso nos va enfocando hacia el diagnóstico de endometriosis. Decimos que uno de los síntomas es el dolor, pero muchas pacientes puede que no lo presenten, y eso puede generar una complicación a la hora de diagnosticar esta enfermedad. O sea, como decía Pepe, principalmente es el dolor, dolor menstrual, ¿no? Dolor con las relaciones, dolor con las deposiciones, y en las mujeres que no tienen síntomas eso a veces es más grave, porque ya cuando se diagnostica usualmente es porque no pueden quedar embarazadas, ¿no? Entonces existen otras connotaciones, y existen también síntomas de otros lugares, o sea, de la presencia de endometriosis en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, puede ser tan importante como en el cerebro, como en el pulmón. Hay personas que han hecho, y está escrito en la literatura, sangrado mensual pulmonar, y era una endometriosis en el pulmón. Así es, ¿no? Y como decía, perdone que lo corte, doctor, ¿no? O sea, crece en zonas que ni siquiera lo imaginamos, ¿no? Muchas personas piensan que esta enfermedad es bastante rara, ¿no?, porque se piensa que pocas personas pueden padecer de ella. Pero quiero que ustedes conozcan, ¿no?, a esta jovencita con endometriosis. Espantoso, me bajaba sangre. Me operaron cuando yo tenía 17 años. Es una enfermedad crónica. Hola a todos, soy Fiorella Ruiz, tengo 20 años y tengo endometriosis y adenomiosis. Desde primera menstruación sentía demasiados dolores, incapacitantes. He pasado por más de 7 doctores, entre ellos me mandaron tratamientos que no eran adecuados para la endometriosis. Otros no sabían que era endometriosis. Efectivamente, bueno, me operaron cuando yo tenía 17 años, ya que llegué a un punto en el cual caminaba una cuadra y el dolor era espantoso y me bajaba sangre fuera del ciclo regular menstrual. Quemaron los focos endometriales, luego de casi 3 años, que en julio ya se cumplen 3 años, que de nuevo estoy con los dolores, ya que esta es una enfermedad crónica, que si bien es cierto hay tratamientos, pero no tiene cura hasta la actualidad. Yo he llevado una serie de tratamientos anticonceptivos, los cuales no son para tratar la endometriosis, lo único que hacen es aliviar el dolor, más no tratar la endometriosis como tal. Inicialmente yo tomaba lo clásico que suelen recomendar las mamás, las abuelas, el té de orégano súper cargado, y me hacía efecto. Lamentablemente en la actualidad ya no me hace efecto. También he probado una serie de hierbas que son para desinflamar.
Es recomendable por la endometriosis hacer ejercicio. En mi caso no puedo hacer ejercicio, pero como recomiendan muchos médicos y demás estudios realizados, es recomendable que no solamente se lleve un tratamiento médico, sino también llevar un tratamiento emocional, ¿no? Ya que el estrés lo único que hace es aumentar las crisis de estos dolores. Llevar yoga, pilates o quizás un tratamiento psicológico puede ayudar bastante, ya que como esta enfermedad es hormonal. Bien, escuchábamos a Fiorella, ¿no, doctores? Que nos ha venido muy bien para poner en contexto, ¿no?, en qué consiste la endometriosis y cómo realmente afecta a su vida diaria. Tenemos información, ¿no?, sobre la endometriosis con unos datos. Vemos ahí que es un problema de salud común entre las mujeres y, sin embargo, a veces suele ser difícil de diagnosticar. Pero hay más. A ver si lo vemos ahora. Muy bien. Algunas mujeres tienen síntomas leves o otras puede que no las presenten. En otras el dolor es tal que les impide realizar sus actividades normales, ¿no es así, doctor? Sí, correcto. Hay mujeres que dejan de ir al trabajo, por ejemplo, ¿no? Y eso se mide también en un costo laboral, porque las mujeres no pueden, durante la menstruación, durante los episodios de dolor, acudir a su centro de trabajo o realizar las actividades normales en la casa. Y es realmente complicado de entender a veces, ¿no?, para los empleadores, que suelen ser unos dolores tan fuertes que resultan incapacitantes. Vamos con lo primero, ¿no? Vemos ahí nuestro sistema reproductivo. ¿Qué es el endometrio? El endometrio es un tejido que está en la parte interna del útero, que es un revestimiento que crece durante el ciclo menstrual. O sea, a partir de la regla, en el ovario crecen los óvulos o el óvulo, eso produce hormonas y este revestimiento va creciendo de acuerdo a los niveles de hormonas. Entonces es como el gras que crece, ¿de acuerdo? Esto entonces ocurre cuando a partir de la regla, a partir de la primera menstruación. Del primer día de la regla empieza a crecer el endometrio. Este endometrio es donde se va a anidar el embrioncito si es que hay un embarazo, y si no hay embarazo, esto se va a caer, ¿no? Al final, y eso es la regla. O sea, la regla no es sangre, es el endometrio que se cae. Muy bien. ¿De acuerdo? Este endometrio usualmente sale a través de la vagina, y se nota, esa es la regla, pero también viaja hacia la cavidad, hacia la parte interna del abdomen, durante esta regla, ¿no? Entonces, este tejido queda alrededor de los órganos pélvicos, del útero, del ovario, y, digamos, usualmente el sistema inmunológico, el sistema de defensa del organismo, es el que tiene unas células que viene y limpia todo eso. Que lo expulsa, entonces, ¿no? Se supone, la teoría es que en las mujeres que tienen falla de este sistema, este tejido se queda y se pega encima de todos los demás tejidos. Y eso es cuando se produce la endometriosis. Claro, entonces cuando la mujer luego tiene otra menstruación, no solamente sangra dentro del útero, sino sangra dentro del abdomen. Y ese sangrado dentro del abdomen es lo que causa el dolor tan intenso, que no es el dolor de una regla normal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más o menos lo que es la endometriosis. Ahora, esa endometriosis puede localizarse usualmente encima de los órganos que están ahí, también dentro del ovario, formando un quiste que se llama endometrioma, y en otros lugares, ¿no? Porque tampoco se ha podido explicar por este mecanismo cómo es que llega, por ejemplo, al pulmón, cómo es que llega al cerebro, cómo es que llega a la piel, cómo es que llega... Entonces, aparentemente hay como metástasis a través de la vía linfática o células embrionarias que luego se convierten en endometriosis. Bueno, hay muchas teorías, pero en realidad la ciencia cierta todavía no se conoce muy bien. Muy bien. Vemos ahí, ¿no?, en esta imagen, cuáles son las zonas en donde puede crecer el endometrio, ¿no? Los ovarios, trompas de falopio, la superficie externa del ovario, los tejidos del sostén del útero también, y, bueno, la vagina, intestino, vejiga y en el recto. Pero hay más, ¿no? Porque la que usted está diciendo, ¿no?, que puede crecer incluso hasta en el cerebro. En cualquier parte del cuerpo. Bien, a ver, ¿qué opina la Junta Médica? Sí, al producirse el tejido endometrial va a sangrar cíclicamente. Durante el ciclo menstrual, paralelamente sangra ese tejido que está fuera de su sitio. Y al sangrar va a producir un proceso inflamatorio. Entonces, que se une al dolor, entonces va a generar un círculo vicioso de dolor más problemas inflamatorios. Por lo tanto, el tratamiento debe ir también dirigido como complementario a ese proceso inflamatorio. Muy bien. Y a veces el dolor es tan fuerte que, como comentaba Fiorella, al principio ya tomaba su té de orégano bien cargado y le hacía efecto, pero ya llegó un punto en que eso ya definitivamente no le hacía nada. Exacto. Muchas mujeres pueden confundir que es, como tú mencionabas, un dolor de la regla cólicos normal. menstruales, exacto, no habituales. Cólicos menstruales normales.
Ahora, ¿los síntomas solo se presentan cuando ya nos va a venir la menstruación o pueden ocurrir durante todo el tiempo? Lo que pasa es que el tejido endometrial va a tener, o sea, su función va a depender de la carga hormonal que tengas. Entonces es por eso que es de manera cíclica, por eso es que es de manera mensual. Depende de dónde tengas, no interesa la zona donde esté el tejido endometrial alojado. Puede ser que el cambio sea, en primer lugar, en frecuencias son los ovarios, pero esto puede variar, puedes encontrarlo en cualquier zona, como dijo el doctor. Entonces esto va a sangrar, depende de la carga hormonal que hay. El dolor también puede ser ya crónico, o sea, usualmente al comienzo, esto empieza con la menstruación, cuando las chicas empiezan a menstruar. Y usualmente es progresivo, o sea, ese tejido conforme pasa el tiempo, como depende de los niveles hormonales, cada vez que menstrue va a crecer, va a crecer, va a crecer. Entonces los síntomas, como decía la niña, al comienzo va a calmarle con un sintomático, pero luego en el tiempo ya va a presentarse constantemente, ¿no? Ya no es solamente en el ciclo menstrual, sino es durante todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo. Ya se llama dolor pélvico crónico eso, ya es una secuela de endometriosis. Y en las mujeres que tienen dolor pélvico, una de las grandes causas es esta enfermedad que se llama endometriosis, ¿no? Tanto es así, por ejemplo, que en los Estados Unidos, las aseguradoras, para no hacer diagnóstico de endometriosis por laparoscopía, primero pagan los tratamientos de endometriosis, o sea, dolor pélvico, sospecha de endometriosis, tratamiento, en lugar de pagar las operaciones para diagnóstico, ¿no? Porque le sale más a cuenta que la operación, y la gran mayoría de veces resulta que es eso, ¿no? Entonces es una afección que es bastante importante. Las estadísticas pues hablan de 7-10% de las mujeres. En las mujeres que tienen procesos de infertilidad es hasta 30 o 40%. Es una afección que es bastante común, ¿no? Y vamos a ver, ¿no, doctor? ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar las mujeres con endometriosis? Menstruaciones dolorosas, ¿no? Este es un síntoma que lo hemos dicho desde el inicio. Sangrado abundante durante la menstruación, dolor durante o después de las relaciones sexuales, ¿no? Y ahí va mi hincapié cuando yo decía, ese es un tema que va a interesar tanto a hombres como mujeres, ¿no? Porque los hombres puedan entender también, ¿no?, este tema. Y problemas reproductivos, dolores abdominales o pélvicos, incluso trastornos digestivos e intestinales. Bien, más síntomas. Dolor durante la micción y trastornos urinarios, fatiga y malestar general. O sea, son un montón de síntomas. No todos están relacionados con el tema de la ovulación ni con el tema menstrual. También encontramos síntomas que podrían hacernos pensar en diferentes patologías. Yo creo que hay algo importante, no sé, la doctora Fanny creo que nos puede ayudar. Las pacientes con dolor crónico, o sea, todas las pacientes que tienen dolor crónico por alguna enfermedad, incluida las de endometriosis, ya tienden a hacer episodios de ansiedad, de depresión, porque el dolor las afecta constantemente, ¿no? Y además estas pacientes de fertilidad tienen un agregado, que es, la paciente de endometriosis tiene un agregado que es la afección de la fertilidad, que además, como no puede embarazarse, agrava sus síntomas psicológicos, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso también es muy importante que esté aquí, ¿no?, la presencia, ¿no?, de la psicóloga, que también nos ayuda a entender. La doctora Sonia Salinas. Doctora, ¿cómo se diagnostica la endometriosis? El diagnóstico final de la endometriosis se realiza por medio de un estudio que se llama laparoscopía, en el cual podemos ver los implantes endometriósicos. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer uso de nuestros síntomas clínicos. Uno es el dolor que se repite, que es periódico y que no necesariamente se va a asociar, va a venir solo, sino muchas veces puede venir con náuseas o con malestar general, trastorno del sueño, fatiga. Si ya vemos en una persona, generalmente en adolescentes, que esto se repite constantemente, nosotros realizamos unos estudios que se llaman de ultrasonido, llámese ecografía. Sin embargo, a veces con la ecografía no detectamos nada, porque recién está la endometriosis en un momento inicial o es mínima, porque recordemos que la endometriosis tiene varios grados. La Academia Americana de Reproducción o Infertilidad clasifica la de endometriosis con fines terapéuticos o con fines prácticos, por ejemplo, aquella grado 1 mínimo donde hay pequeños implantes, grado 2 cuando ya existen mayores implantes mayores de 5 centímetros, grado 3 cuando puede haber adherencias a trompa y grado 4 cuando ya existe en el ovario, existe el llamado quiste grande que se llama el quiste de chocolate.
Cuando nosotros ya detectamos en una persona, a veces circunstancialmente, por una ecografía, detectamos la posibilidad de este quiste de chocolate, estamos hablando de una endometriosis ya de un grado 4. Avanzado. Entonces, por eso tenemos nosotros como médicos y como ginecobstetras, también como pediatras, tienen que detectar si hay un adolescente que tiene dolor y que este es crónico, que a veces cuando sale a caminar o cuando sale a hacer ejercicio le duele, no necesariamente ya asociado con la menstruación, tenemos que tener las sospechas. Entonces hay que evaluar a la persona, a la paciente, y hay que decidir su tratamiento. A ver, doctora, vamos con eso que tenemos en la pantalla, ¿no? Sí. La intensidad del dolor no tiene relación directa con la cantidad, ubicación o tamaño de las lesiones de la endometriosis. Correcto. Hay personas que tienen una endometriosis muy severa y nunca tuvieron dolor. O hay personas que se les hace una operación cesárea. Durante esta operación nosotros vemos que tienen foco de endometriosis y le preguntamos y tampoco tienen dolor. Sin embargo, el dolor, la percepción del dolor va a depender del umbral de dolor que tenga la persona. Hay personas que tenemos un umbral mucho más bajo para el dolor, en cambio hay otras que somos más tolerantes. Sin embargo, esta presencia del dolor nos hace sospechar mucho de que sea una endometriosis siempre y cuando se asocia a alteraciones con la menstruación. Entonces, por eso quizás cuando una persona se da cuenta de que tiene endometriosis a una edad adulta es cuando tiene problemas para tener hijos, ¿no? Sí, ocurre. Si es que no tiene síntomas. Si es que no tuviera dolor, síntomas, se puede detectar esto cuando ya quiere la pareja tener hijos. Y esto es todo un reto, ¿no? Todo un reto para el ginecólogo poder tratar estos casos de endometriosis. Ahora, sería importante aclarar aquí en la Junta Médica, si la endometriosis, digamos, no la tenemos con la primera menstruación, ¿no es posible de que, por ejemplo, yo a mi edad pueda desarrollar la enfermedad? Sí. Claro, uno lo puede desarrollar tardíamente, porque no te puede dar los síntomas, exacto, lo puedes desarrollar después, siempre y cuando estés dentro de la etapa en la que en que estás ovulando, en que estás teniendo ciclos menstruales. Obviamente después de la menopausia no lo vas a encontrar. Claro. Antes tampoco. Algo característico también es que la primera menstruación se adelanta. Eso lo podemos ver en bastantes casos. Las niñas tienen su primera menstruación primero y los ciclos son más cortos. Eso es algo que podemos ver también. Muy bien. A ver, aquí le toca a la doctora, al doctor. Inclusive después del parto hay personas que ya han tenido sus hijos y pueden desarrollar endometriosis, como hablábamos cuando todo de forma tardía. vigor temprano, a nivel de la cicatriz de la cesárea, a veces porque por arrastre sacamos al feto y sacamos también tejido, se ha visto que se desarrolla puntos endometriósicos a nivel de la cicatriz postcesárea. Doctor. Los síntomas, hay factores también que pueden predisponer a endometriosis. Por ejemplo, la secuela de una enfermedad pélvica inflamatoria, o sea, de una infección. El despulimiento del peritoneo permite que los implantes que son con la menstruación se peguen ahí, por ejemplo. Entonces, se asocia mucho estas inflamaciones con posterior aparición de endometriosis, no de primera mano, sino ya como secundaria, digamos así. Se encontró también un factor hereditario, claro. que hay madres que pueden es familiar. Es familiar también. Así es. Y en cuanto a lo psicológico, también se han encontrado estudios donde niños o niñas que han tenido abuso sexual en la infancia están más predispuestas a desarrollar esa enfermedad en la vida adulta, ¿no? O sea, tienen doble riesgo en realidad. Claro, ¿no? Sí. Por ambos lados. ¿Y ustedes han conocido casos de que alguna persona, de que esto le haya resultado discapacitante, de que no pueda realizar sus labores diarias, de que no pueda acudir al trabajo, a la universidad, al colegio? La endometriosis es una de las primeras causas del cuadro que se llama dismenorrea, o sea, dolor durante la menstruación. Y sí, hay personas que sienten tan fuerte el dolor que les impide, les incapacita. Y sí, lamentablemente a veces 2 o 3 días tienen que estar en reposo con sus analgésicos y su tratamiento y pues tienen que evitar ir al trabajo. Claro, pero eso también qué complicado, ¿no? Porque ¿cómo le explicas, no, a tu empleador, a tu jefe, de que tantos días al mes lamentablemente vas a tener que faltar por esto que te sucede? Sí, por eso no le explican, porque justamente después ya no las quieren, ¿no?, en el trabajo. A ver, Fanny. Sí, lo que estamos viendo también es que va afectando mucho su calidad de vida, ¿no? Exacto. De estudios cuando son adolescentes, de trabajo en etapa laboral, de pareja en la vida futura, ¿no? Entonces se vuelve una situación que podría ser incapacitante si no recibe el cuidado y atención necesaria, ¿no? Así es, ¿no? ¿Y qué otras enfermedades podrían estar asociadas a la endometriosis?
Hay que hacer un diagnóstico diferencial en los casos, por ejemplo, enfermedades pélvicas crónicas. También tenemos otro diagnóstico diferencial en adolescentes, el síndrome de ovario poliquístico. Hay que ver otros problemas intestinales también, por ejemplo, hay que hacer el descarte de enfermedad de colon, hay que hacer descarte. También en algunos casos, como hemos visto, se puede dar el estreñimiento. Entonces, también tenemos que ver en otras causas cuáles son las causas de estreñimiento y tratarlas. Yo quisiera encontrar algo, porque de repente el mensaje no está muy claro, pero no todos los dolores menstruales son endometriosis, por ejemplo. Así o sea, es. Esa es hay que sospecharlo siempre, pero hay, como dice la doctora, la dismenorrea es simplemente la contracción exagerada del útero durante la menstruación por un efecto que se llama una sustancia que se llama prostaglandinas, y eso en realidad le puede pasar a cualquier persona, pero siempre hay que sospechar de endometriosis, ¿no? Es una de las cosas que siempre tenemos que hacer. O sea, la mayoría de veces no va a haber ningún problema, pero cuando hay endometriosis hay que tener mucho cuidado. Básicamente porque se vuelve una enfermedad crónica, como puede ser incapacitante, y luego los problemas de fertilidad, ¿no? Las chicas llegan a los 30 años y de repente ya el ovario tiene un quiste donde la reserva de óvulos ha disminuido, la cantidad de óvulos ha disminuido, luego no tienen posibilidades de embarazarse o hay que hacer tratamientos de reproducción asistida. Entonces, en estas chicas también es bueno que sepan que pueden congelar sus óvulos, por ejemplo, ¿no? O sea, que pueden hacer preservación de fertilidad. Claro, hay opciones. Claro, hay opciones. Bueno, eso lo conversamos más adelante en los tratamientos. Así es, muy bien. Ahora... En la actualidad trato de llevar una dieta balanceada porque el consumo de carbohidratos, grasas y alimentos generan inflamación y trato de hacer yoga, pilates, diferentes ejercicios. Bueno, lamentablemente esta es una enfermedad invisible y crónica que siempre la vamos a tener mientras estemos en edad reproductiva. Otro problema que solemos tener es la incomprensión por parte de los centros laborales. También un problema con las casas de estudio, ya que cuando nos dan las crisis de dolor son completamente incapacitantes. No nos permite tener una calidad de vida. Un problema también que solemos tener es que esta enfermedad es bastante costosa, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos, doctores, que podemos encontrar hoy en día aquí en nuestro país, ¿no? para tratar de paliar, ¿no? lo que genera la endometriosis? Vemos ahí un listado, doctor, a ver si nos puede ir contando un poco acerca de ellos. El tratamiento se enfoca básicamente en 3 pilares: aliviar el dolor, preservar el tejido ovárico para un embarazo futuro y también preservar la fertilidad. Entonces, dentro de los tratamientos están los analgésicos, que generalmente hay una gran variedad. Dentro de ellos tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, el tratamiento hormonal, que puede ser con estrógenos y progesterona, con unas sustancias que son agonistas, el tratamiento quirúrgico, que es a decisión de cómo se encuentra el caso, y las terapias alternativas. Nosotros sabemos que paralelamente a una persona que tiene endometriosis, no es solamente el síntoma, sino que hay un trasfondo emocional. Y esto se aúna a un estrés. Entonces tenemos que abordar en forma integral, aparte de todo el tratamiento quirúrgico que pueda hacer o el tratamiento con medicamentos, tenemos que abordar esa parte de estrés. Porque una persona que tiene estrés va a producir una sustancia que se llama el cortisol. Y el aumento de cortisol que va a producir en altas concentraciones, el cortisol va a ser proinflamatorio, porque va a generar una sustancia que se llama interleuquinas, y estas interleuquinas son las que van a alterar de alguna manera el funcionamiento del ovario. Y además se va a producir una sustancia que se llaman prostaglandinas, que estas sustancias de la prostaglandina de la serie 1 hacen hacen una contracción sostenida del músculo uterino, y eso produce más dolor. Por eso es que el tratamiento hormonal con antiinflamatorio van dirigidos a bloquear las prostaglandinas. Doctor, y cuando hablamos de terapias complementarias, creo que era. Sí, las terapias complementarias. Integrativa. Terapias integrativas, que son las que no reemplazan el tratamiento convencional, definitivamente, sirven como un apoyo, como un soporte. Nosotros vemos, por ejemplo, ejercicio. Con 10 minutos de ejercicio que se practica, nosotros vamos a producir las beta-endorfinas, que son unas sustancias que tienen un poder analgésico muy potente. Además, si nosotros prolongamos
a 60 minutos vamos a tener mejor resultado. ¿Y qué tipo de ejercicio? La natación, el caminar, porque vemos que muchas chicas cuando hacen trote, carrera, salto, tienen más dolor. El yoga, como comentaba dentro de las terapias tenemos las terapias psicocinéticas, puede ser la gimnasia psicofísica, algunas posiciones de yoga, la meditación, y para nosotros es fabuloso, por ejemplo, la biodanza. La biodanza es una terapia que nos va a usa la música y el movimiento, con algunas posiciones generatrices en las cuales nosotros vamos a empoderar a esta persona, uno, para que continúe su tratamiento, dos, para disipar los miedos que pueda tener, porque acá nosotros vemos que hay todo un complejo, una chica que le digan tienes endometriosis, va a tener un pánico y un miedo a no tener hijos, ¿qué va a ser de su futuro? ¿No? Y el dolor pues es incapacitante. Cuando hablamos de biodanza, ¿en qué consiste realmente esta terapia? La biodanza es una terapia que usa música. Esta música induce unos ejercicios especializados y estos ejercicios van a inducir una vivencia, o sea, una serie de emociones acá adentro que van a ser sanadoras. Nosotros en los talleres que tenemos para personas con diferentes dolencias, dentro de ellas con endometriosis, hacemos, por ejemplo, estos tipos de terapias y podemos aunar también las terapias florales, la meditación, todo va en secuencia, no hay un tratamiento de decir este es el esquema para todo, no, va a ser de acuerdo al tipo de paciente. Así es. ¿Y cuánto es la frecuencia que tiene que acudir el paciente? Una vez a la semana. Nosotros hacemos 4 o 8 sesiones y también hacemos, dentro de la biodanza, es todo un esquema. Algunas mejoran a la 4ª sesión, otras a las 8, y tanto les gusta que continúan y llevan mejor su enfermedad, porque estamos trabajando a través de la música y a través de los ejercicios la parte emocional. Ahora hay muchas personas que ya son especializadas en esta terapia, que ya tienen más de 40 años. Otra terapia, por ejemplo, que se le da son las técnicas de liberación. Hay diferentes técnicas de liberación porque dentro de la parte emocional, si nosotros vemos en forma integrativa, nosotros cuando hay este problema vemos útero y útero lo relacionamos con la casa. Entonces tenemos que buscar qué conflictos fueron los que generaron y que están condicionando a que esta chica o no lleve su tratamiento o se recicle el dolor. Generalmente hay emociones que nosotros llamamos nudos críticos que no ha podido desarrollar, y nosotros sabemos que si hay emociones que no se han podido desarrollar, no se han podido solucionar, van a generar más estrés porque está reverberando el asunto. Muy bien, entonces ya hemos entendido un poco, ¿no?, en qué consiste la terapia integrativa, y luego vamos a ver con mayor detalle, ¿no?, todo lo que es la parte emocional. Doctor, me va a perdonar después de la pausa. Este es un caso, según nos dice ella, que tiene un dolor crónico, sí, y que además tiene fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que actualmente también tiene un tratamiento muy complejo. Pero lo que quiere saber, su consulta, es si estos dolores que ella tiene están relacionados con la fibromialgia. Son diferentes, pero los puede confundir. Tendríamos que evaluarla porque hay que hacer el diagnóstico también de fibromialgia, que es con el examen físico. No hay algunos puntos en los cuales hay que verificar si que hay dolor. Podrían superponerse las dos enfermedades, ¿no? O sea, puede ser un daño colateral de la endometriosis. Puede ser que sean independientes, pero como en uno el dolor es generalizado, coexisten. Exacto, no es que porque tiene endometriosis puede aparecer fibromialgia. Ninguna es causal. Muy bien, muy bien. Vamos a puntualizar un poco más acerca de los tratamientos, sí, ¿no? Yo, doctor, le había dejado... Sí, chiquito nomás. Sí. La organización la FDA, la que es Administración de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos, ha aprobado la acupuntura para tratamiento del dolor, y específicamente para endometriosis. Que hablando de medicina alternativa, sí, claro, ¿no? Sí, eso también es importante, ¿no? Porque ya hay como evidencia científica de que funciona realmente. Claro, ¿no? Y es otro tratamiento más que las mujeres no pueden tener en cuenta, ¿no?, a la hora, ¿no?, de ver este tema. Y algo así rapidito también, algo importante que también puede ser, bueno, en un menor porcentaje, pero de gravedad, es que si hay falla en el tratamiento médico, que es lo primero que hay que dar, viene lo que viene a ser lo quirúrgico, pero si también falla, viene lo que continúa es la histerectomía, que es la extirpación de todo el útero. Entonces esto conlleva al fin de la etapa reproductiva de la mujer. Eso se puede llevar en algunos casos y obviamente es la peor consecuencia que puede ocurrir. Cortito también, la alimentación. Hay que ver una dieta antiinflamatoria básicamente para evitar que haya más sustratos que puedan permitir la formación de estas sustancias que van a producir dolor e inflamación. Y el manejo integrativo con manejo del estrés, la terapia emocional que tiene que recibir de fondo, necesariamente.
Y cuando hablamos ahí de alimentación, ¿cuáles son los alimentos en todo caso? Los alimentos, las grasas, la ingesta de una dieta rica en fibra, por ejemplo, tenemos la fruta, la verdura. ¿Hay que evitar los carbohidratos? Como hay que evitar Fiorella? los carbohidratos simples, por ejemplo, los azúcares simples, que son proinflamatorios, y de preferencia hay que ingerir los cereales integrales que tienen completamente su complejo vitamínico. Más fibra también, ¿no? Más fibra en la dieta y algunos elementos que son protectores y antiinflamatorios, llámese, por ejemplo, brócoli, la fruta, por ejemplo, la granada, el limón, los poros, que son excelentes, las moras, las uvas, pero como jugo de uvas, que me van a ayudar a la vez como antioxidante y a la vez como antiinflamatorio. La grasa y el colesterol tienen mucha relación con el tema hormonal, por eso también en muchas pacientes se pide el bajar de peso. Así es. Fanny, ahora sí yo quiero tu intervención, ¿no? Su intervención, sí, porque vamos a centrarnos en el aspecto emocional. Decíamos al inicio que esta enfermedad muchas veces está acompañada de mucho dolor que es incomprendido, ya sea por la pareja, por el entorno familiar, laboral, etcétera, ¿no? Y que realmente esperamos que a partir de todo lo que ustedes están aprendiendo en el programa de hoy, ¿no? Puedan tener un poco más de comprensión realmente con las personas que la padecen. Como decía Fiorella, ¿no? O sea, no está sola, realmente las que tenemos la enfermedad somos quizás las únicas que las podemos entender, pero queremos que esto empiece a cambiar desde hoy, desde ya. Claro, primero quisiera enfatizar aquello que no se debe hacer, ¿no? Porque cuando se ve pacientes que tienen este problema de dolor, uno generalmente trata de negar, ayudarles a negar o evadir, ¿no? Y eso empeora el dolor, ¿no? Y muchas veces uno le dice, no te preocupes, va a pasar, no tienes nada, estás exagerando. Tómate esa pastilla. Y eso, la persona lo que necesita es realmente aceptar que tiene un problema y empezar a hacer un tratamiento, ¿no? Igual pasa con la ansiedad, con el estrés, porque todos le dicen, no te estreses, sí, pero ¿y cómo se hace eso para no estresarme, no? Y peor le dicen, no te deprimas, ya, no te deprimas. Entonces, lo primero que nosotros debemos evitar... Y creo que más te dicen, más te estresas. Pero, entonces, evitar esas que parecen recetas cortas que en realidad no ayudan, ¿no? Esa es porque no está dentro de la voluntad de la persona. Exacto. No es que la persona quiere enfermarse. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarlo a aceptar esa enfermedad y a buscar alternativas. ¿Qué puedo hacer en vez de estar centrado en el dolor, que no puedo hacer, que me duele, que me van a decir? Evitar que se llene de ideas catastróficas, ¿no? Porque a todos nos asusta y nos hacemos 20 malas ideas, hasta cáncer podemos pensar que se trata, ¿no? Y no es. Entonces, ser realistas, ayudarlos a que busquen muchas alternativas, ¿no? Porque realmente hay personas que tienen enfermedades crónicas, pero llevan un tratamiento y llevan una vida normal, ¿no? Claro, porque aquí estamos diciendo, ¿no?, que puede ser incapacitante, ¿no? Pero lo importante es llevar un tratamiento que te permita tener una vida plena, ¿no? Cierto. Así es, que puedas hacer todos tus labores como el resto de la gente, ¿no? Realmente. Todo en medicina es calidad de vida. ¿Cómo afecta, hasta qué punto afecta emocionalmente esto a una persona que tiene endometriosis? Bueno, emocionalmente se ha visto que de todas las pacientes diagnosticadas con endometriosis, 1 de cada 2 hace un cuadro clínico significativo, con indicadores de depresión y de ansiedad. Entonces, realmente estar en ese tipo de vida es algo que evita que pueda desarrollarse en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, sí existen pues terapias alternativas muy buenas, como dicen, ejercicios, hay muchos que dicen que el yoga les ayuda a controlar las etapas de dolor y también estar imbuido de otros intereses y metas en su vida. Porque si solo va a estar centrado en que tengo que superar este dolor, realmente pierde muchas situaciones importantes. Y más aún que son adolescentes cuando recién empieza esta enfermedad, ¿no? Donde deben planificar su vida, ¿no? Hay tantas cosas buenas que sí podrían hacer y enfocarse en eso y avanzar, ¿no? Prácticamente es eso. Bien, tenemos aquí otro dato, ¿no? El impacto emocional de las mujeres con endometriosis puede ser muy fuerte. Es importante reconocer la enfermedad, validarla, ¿no?, y tratarla con sensibilidad. Sí, quisiera mencionar respecto a esto también, ¿no? Hay un aspecto adicional, y lo dije hace un ratito, es la parte de fertilidad. Entonces, las chicas que tienen endometriosis ya de por sí tienen su fertilidad disminuida, ¿no? Más si son endometriosis severas y cosas por el estilo. Entonces, aparte de tener el dolor pélvico crónico, se agrega otra patología que es esta infertilidad, que también tiene problemas con la parte emocional, entonces necesitan un apoyo además. Entonces, hay que tener claro que estas chiquitas, cuando son jóvenes, dentro de las cosas que tienen que pensar es en preservar su fertilidad,
¿no? Por ejemplo, congelar óvulos o embarazarse pronto, de repente, aunque no es una buena idea, pero si es que está dentro de sus perspectivas, hay que tomarlo en cuenta. Claro. Y justo como dicen, ¿no? Pero tratarla con sensibilidad, sobre todo de la pareja, del esposo, porque también esta enfermedad hace que tenga pues muchas dificultades a la hora de las relaciones sexuales y necesita realmente el apoyo, la compañía, el cariño del esposo, ¿no? Claro, tal como tú dijiste al inicio, atención, hombres y mujeres, y tenías razón, tenías toda la razón, porque uno dirá, bueno, es un tema ginecológico, pero la pareja es quien va a estar contigo. Entonces, si la pareja, el esposo en este caso, novio, no entiende el cuadro que está padeciendo la mujer, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ver que la mujer se queja mucho por la menstruación, va a ver sus cambios de humor o el mismo rechazo de la mujer al momento de tener relaciones sexuales por el dolor que va a tener. Entonces el hombre puede interpretarlo de otra manera y puede llevar a que la paciente tenga más depresión aún. Exacto, y hay que saber trabajarlo, ¿no? Porque cuando uno está en pareja, como usted dice, ¿no? El problema este con las relaciones sexuales, más adelante quizás se puede presentar el problema de la infertilidad, ¿no? O sea, hay que trabajarlo muy bien, ¿no? Y una buena opción sería, ¿no? Acudir, por ejemplo, ¿no? A una terapia psicológica. Sí, sobre todo que si es un diagnóstico que viene de un momento a otro y la paciente le dicen no puedes tener hijos y ellos han planificado que la base de la felicidad de la pareja va a ser tener hijos, entonces realmente tienen que replantear su vida familiar de pareja, ¿no? Muy bien, tenemos consultas en las redes sociales. El mejor tratamiento cuando la endometriosis está también localizada en la vejiga. Es complicado realmente, ¿no? Porque en la vejiga puede ocasionar, por ejemplo, sangrado durante la micción, y eso se puede confundir con muchas otras patologías, incluye un cáncer de vejiga. Entonces ahí, en realidad, ya la especialidad es del urólogo para determinar qué es lo que puede hacer. Inclusive puede haber resección de la zona que está infiltrada, ¿no? Eso ya necesita un manejo conjunto de otra especialidad. Así es. Es descartar que pueda ser hasta el mismo tema desde el lado nefrológico, puede ser un síndrome nefrítico, puede ser varias causas en realidad. Entonces la recomendación sería que vaya al urólogo, ¿no? Correcto. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más consultas tenemos ahí? Luz Evelyn dice, me detectaron endometriosis grado 4, tuve mi bebé y en el parto me extrajeron el útero y ovarios. Y bueno, su pregunta es, si sigue con endometriosis, ¿qué es lo que debe hacer? Probablemente ya nada. O sea, si la endometriosis es una enfermedad que corresponde a las hormonas, o sea, tiene una relación con las hormonas. Si ya no hay ovarios, la señora ya no produce hormonas, está en una menopausia quirúrgica porque ha sido operada. Entonces, en teoría, los focos endometrióticos van a atrofiarse a través del tiempo y el dolor probablemente ya disminuya y la aparición de estos focos ya no se den. Entonces, no, es más, y es una paciente que ha tenido suerte en realidad, porque un grado 4 es el más severo. Claro, ha tenido la oportunidad de tenerlo. Y ahora habría que tratar, porque es una mujer joven, habría que hacer un tratamiento de reemplazo hormonal usando hormonas de origen vegetal. Perfecto. Muy bien. Hola, Vanessa dice, hola, tengo 10 años con endometriosis, solo me dan para calmar el dolor y bueno, está operada 3 veces. Solo tengo un segmento de mi ovario derecho, pero hasta ahora solo supongo que toma medicamentos y con una inyección mensual que se llama leuroporolina. ¿Algún médico que trate especialmente y qué análisis más frecuentes tiene que realizarse? Paola. Bueno, no sé qué edad tiene la Paola, pero si ya no tiene tiempo, endometriosis ha sido operada varias veces, lo más probable es que ya hayan sacado partes del ovario, porque útero tiene. Habría que en realidad hacer un examen para saber cómo están sus hormonas, su reserva ovárica, si ese ovario que tiene funciona o no funciona. Si no funciona, de repente puede dejar la leuprorelina se llama. La ampolla que lo que produce es una menopausia médica. Entonces a ella le están induciendo una menopausia médica para que no haya hormonas y no crezca el endometrio y no le duela o no tenga las molestias que corresponden a su enfermedad. Entonces, sí hay que hacer un examen para ver cómo está esa reserva ovárica. Habría que ver su edad, si quiere embarazo o no, si de repente le han operado, le han sacado todo, de repente le han dejado solamente ese pedacito de ovario. Entonces la parte de fertilidad también, no sé si
tendrá interés, pero hay varias cosas que resolver con ella. Pues en el caso ya su paridad está satisfecha, o sea, si ya tuvo la cantidad de hijos que desee, no tiene tanto sentido dejarle un ovario, lo retiras todo para evitar futuras complicaciones. En el caso que la mujer ya esté satisfecha con la cantidad de hijos que está teniendo. Bien, vamos a ver, doctora, Si está antes de las con consultas. mucho dolor, podemos probar la acupuntura para alivio del dolor exclusivamente. Y además, como está recibiendo un fármaco que a la larga, por su uso de mayor de 6 meses, hay que darle una terapia de calcio, porque por sí el medicamento que está usando va a producir trastornos en el metabolismo del calcio. Muy bien, vamos con más. No, o sea, en general no se asocia la endometriosis con cáncer, ¿no? Inclusive los endometriomas no se consideran un cáncer, ¿no? Hay un cáncer de tipo endometrioide, pero al parecer el origen es de otro estilo, de otra estirpe celular. O sea, puede ser que tengas endometriosis y al mismo tiempo desarrolles un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, pero no significa que tenga relación. Pueden ser independientes, como mencionábamos en la enfermedad anterior, que era la fibromialgia, que pueden ir paralelamente independientes, pero coinciden. Pero no significa que sea la causa. No está asociado. Está asociado. Muy bien. Mire, Vamos a ver la edad, pero si ya tiene una menopausia quirúrgica, sí tiene que recibir un tratamiento hormonal. Y ahí en ese caso particular se puede poner, hay otros fitoestrógenos, por ejemplo. Ahora ya tenemos en el mercado ya no sintetizados, sino puede venir, por ejemplo, hay derivados de maca, tenemos los derivados de la soya y también tenemos algunas plantas de origen chino que ya vienen para dar en posología. Por otro lado, tiene que cambiar su estilo de vida, mejorar el sueño, porque si nosotros no tenemos una fase del sueño adecuada, va a ser un mecanismo mayormente proinflamatorio que va a condicionar a que exista mayor dolor. bien, aquí tenemos otra consulta, ¿no? En las redes, en Facebook, de Kelly. Les dice a ustedes, ¿podrían explicar por qué señalan que la histerectomía cura la endometriosis cuando no hay estudios al respecto o se referían a la otra patología conocida como adenomiosis? ¿Quiere, por favor, aclarar este tema? La adenomiosis es la infiltración del útero mismo. O sea, si recuerdan, cuando explicamos, hay una capa dentro del útero que se llama endometrio. Eso crece y se cae, es la regla. Sale por las trompitas y se fija en el abdomen. Pero también a veces penetra la capa muscular del útero y se mete dentro del útero. Entonces forma como una tumoración en el útero, que algunos lo pueden confundir con los miomas, ¿no? Entonces esto se llama adenomiosis. Y es muy dolorosa porque es un sangrado dentro del músculo del útero. Entonces, clásicamente da mucho dolor y mucho sangrado con la regla. Entonces, lo que quiere saber, Kelly, es cuando Claro, ustedes entonces, se referían a la histerectomía. Claro, o sea, la histerectomía probablemente le hayan hecho por curarle la adenomiosis, ¿no? Y claro, si tiene adenomiosis, eso sí se asocia con endometriosis. Entonces es como decir la endometriosis del útero mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí probablemente hayan tenido que sacarle los ovarios, no lo sé. Idealmente debería ser eso si es que ya está con su paridad completa, ¿no? Entonces, O sea, volveríamos a recalcar que con la histerectomía no significa que se va a curar. Es que o sea, la endometriosis se debe a una carga hormonal. La carga hormonal la dan los ovarios. Entonces, si tú sacas los ovarios, ya no hay hormonas, no hay endometriosis. Entonces, no es exactamente histerectomía, se refiere a la extirpación del útero. Solamente el útero. Si ya quieres hablar con anexos y todo, estás hablando de histerectomía con salpingostomía y retiras todo. Además, recordemos que la endometriosis produce adherencias a nivel de intestino y muchas veces, a pesar de que esa es histerectomía, ya quedan las adherencias a nivel de intestino, a nivel de En otras vejiga, partes del cuerpo, como en decíamos, otras ¿no? partes de la Ajá. región pélvica y va a generar dolor residual. Sin dolor por adherencias. Exacto. Recuerda que la sangre, una vez que está fuera de los capilares, es una sustancia irritante. Así es, muy bien. Doctores, ¿cuáles serían en todo caso sus recomendaciones finales, ¿no?, sobre este tema? Bueno, lamentablemente no se puede prevenir la endometriosis. Aquí sí no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones, ¿no?, para cerrar este programa? Yo creo que primero sospechar el diagnóstico siempre, ¿no? Luego tratar de confirmar el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer, como dijo la doctora, lastimosamente el diagnóstico definitivo se hace con una operación que se llama laparoscopía. O sea, hay que mirar los implantes, idealmente hacer una biopsia y tener la confirmación de patología de que eso es endometriosis, ¿no? Luego tener un tratamiento adecuado dependiendo de la edad
y lo último es tratar de preservar la fertilidad. Muy bien, a ver, Fanny, en El segundo. apoyo psicológico, obviamente. Algo de tener así en cuenta, y es muy importante, es que la paciente se dé cuenta cómo es percibida por los demás. Porque una persona con dolor puede tener depresión, y la depresión acarrea un síntoma molesto que es la irritabilidad. Puede ser vista como la renegona, y eso puede hacer que se aísle, y en realidad necesita estar con un apoyo social, emocional, familiar, laboral. Como dice la chica que se habla en la entrevista, no estar sola, ¿no? Entonces, evitar eso, tener en cuenta que puede estar haciendo que en vez de ayudarse ella misma, empeora su situación. Muy bien. Doctora, sí, una vez que ya se sospechó, no tener miedo. Hay mamás que tienen miedo de darles a sus hijas el tratamiento, no tener miedo porque en la dosis adecuada y los controles que se requieren van a ir bien. Otro, cambiar el estilo de vida. Como hemos dicho, la alimentación, dieta rica en omega 3, rica en fibra y en antioxidantes, el manejo de las emociones, el tener un plan de vida. muy bien. Y por último, siempre el trabajo multifactorial, no solamente desde el área ginecológica, sino también psicológico, que es muy importante en la paciente, que sea entendido por la familia, y lo que busca el programa, ir cambiando el chip de las personas para que poco a poco vayamos entendiendo esas patologías que tal vez a simple vista uno pueda entender como que, bueno, le duele el menstruar, bueno, aquí no, pero darle la importancia que merita por la información que estamos brindando.